Muy buenas noches. Es viernes, es 27 de agosto del 2021. Soy Luis Medina Lizalde y le doy la bienvenida a esta experiencia informativa. Le anticipo que hoy vamos a hablar sobre el retorno a clases en el estado de Zacatecas. Tendremos una conversación, un enlace con la titular de Educación Pública en el estado de Zacatecas. Bueno, vamos a entrar directamente. La librería El Árbol, que es una librería que vende libros ya usados, pone a su disposición Ciudades Desiertas de José Agustín. Para que se dé una idea de lo que se trata, Elena Poniatowska lo presenta así. Dice: Ciudades Desiertas es la primera novela verdaderamente antimachista escrita en México, el primer intento de amar en forma rabiosa a una mujer. Esta novela inmisericordia y quemante como la nieve es un pedestal, un altar en el que José Agustín eleva a la mujer, le reconoce su libertad y su espacio creador. Es una gran novela de José Agustín. Es, y es, pues, es una novela ya del José Agustín consagrado. Ya había escrito La tumba, en fin, las obras más emblemáticas de este autor. Y en cuanto a los contagios, ¿cómo andamos en Zacatecas? Hoy hay, según el reporte de las autoridades, 219 contagios en las últimas 24 horas. De esos 219, 11 personas hospitalizadas graves, entre ellas jóvenes de 16, de 18, de 19, de 20 y 24 años. Fíjese nada más cómo se está ensañando con los jóvenes. Ojalá la vacuna no la resistan cuando lleguen. Se sigue avanzando grandemente, pero créame, es una gran tranquilidad estar vacunado en esta etapa de muy elevado contagio. El mayor número de casos se presentó en Zacatecas capital, con 43. Guadalupe tuvo 34, Fresnillo 38, Nochistlán 15. Nochistlán sigue singularizándose por una alta incidencia. Sombrerete 11, Calera 8, Ojo Caliente 8, Tlaltenango 6, Teúl de González Ortega 5 y en Francisco Murguía 4, Jerez 4, Villa de Cos 4, García de la Cadena 3 y Juchipila 3. Mire, hay municipios con tan poquita población como García de la Cadena que 3 son muchos. Creo que ahora está más esparcido por el territorio el virus en relación a las dos olas anteriores. Esa es la impresión que tengo. Hubo también 3 en Tabasco, 2 en Aposol, 2 en Pánfilo Natera, 2 en Concepción del Oro, 2 en Jiménez del Teul, 2 en Guanaldama, 2 en Susticacán, es el municipio con menos habitantes del estado, 2 en Loreto, 2 en Luis Moya, 2 en Río Grande, 2 en Zainalto, 2 en Valparaíso y uno cada uno a Tolinga, El Salvador, Florencia, Mazapil, Pinos, Tepetongo, Trancoso y Villa Hidalgo. Hay 12 hospitalizados, 11 bastante graves y una persona estable. Entre los graves se encuentran 2 jóvenes de 16 años, un hombre y una mujer, y otro de 18, otro de 19, otro de 20 y otro de 24. El resto están en aislamiento domiciliario, por lo que usted puede ver, no hay razón para descuidarse. Y hay 5 personas fallecidas, todos varones. Son de Valparaíso, Guadalupe, Fresnillo, Morelos y Río Grande.
y tres con tabaquismo, diabetes e hipertensión, pero 2 de los fallecidos no tenían ningún problema. En el plano nacional, 19.556 nuevos casos de COVID y 893 fallecimientos en las últimas 24 horas. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria es de 52% en cuanto a camas generales, 46% en cuanto a las que tienen ventilador artificial. Puede usted advertir que está muy alta y ya el lunes se retorna a clases. Hay que hacerlo con toda responsabilidad, con todo cuidado. Y vamos a hablar con la maestra Lula de la Rosa, que es la titular de Educación Pública, para que nos describa lo que sucede a ese respecto, el paso que se va a dar. Eso lo vamos a hacer en unos minutos más. Hoy la noticia que conocimos en vivo y en directo prácticamente desde que estaba sucediendo es que al presidente de la República de visita en Chiapas no le fue permitido por un grupo de manifestantes su acceso a la sede de la séptima zona militar, en donde realizó la mañanera, pero sin su presencia. Una vez que terminó la mañanera, los manifestantes se retiraron. Esta es una operación obviamente de provocación, la típica operación de provocación. Uno que otro cobra, los demás lo hacen gratis. Se trató simple y sencillamente de algo a lo que es cotidiano enfrentarse de cualquiera que gobierne, presidente municipal, gobernador. Claro que hay protestas espontáneas, genuinas, pero mire, las características de la de hoy huele a operación de provocación. Yo creo que ya es una hipótesis, porque la coordinadora tiene algunos segmentos muy fáciles de seducir por el radicalismo teatral infantil, que no desemboca en buenos resultados, pero que forma parte de la vida del mundo, ¿no? Se da en todo el mundo. Lo que aquí es de advertir es, uno, bueno, la problemática por la cual interpelaban al presidente es problemática del estado de Chiapas. Rutilio Escandón, pues seguramente tuvo alguna imprevisión, no sabemos si ha habido falta de comunicación con estos grupos de inconformes que sintieran que debieran aprovechar la presidencia del presidente. Yo debo decir que Rutilio Escandón no forma parte del grupo de la clase política chiapaneca tradicional, que tiene ahorita a uno de sus exponentes, en la persona de Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista y que mueve los hilos de una parte importante. Pero Rutilio Escandón viene de una larga trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática. Él es un abogado constitucionalista, del equipo político de Plácido, que fue delegado de Sedesol aquí en Zacatecas, un buen amigo, Plácido Morán, y estuvo Rutilio Escandón, fue uno de los 2 representantes del entonces líder del Andrés Manuel López Obrador en el proceso de construcción del movimiento partido que sería Morena. Él estuvo en Zacatecas relevando
a Laura Itzel Castillo, que cumplió esa función una etapa. Laura Itzel Castillo Juárez es hija del ingeniero Eberto Castillo y fue también quien atendió antes de que que surgiera que se concretara la formación de Morena, era el representante en Zacatecas, el delegado, el que nos supervisaba. Bueno, antes lo fue Laura Itzel, cumpliendo idéntica función. Fue la etapa en donde constituimos los comités en defensa del petróleo y se fueron construyendo ese camino para que iba a desembocar en la victoria electoral del movimiento, llevando a la presidencia de la República a López Obrador. Esto lo aclaro porque evidentemente que si Rutilio Escandón tuvo alguna falla, pues fue una falla, no algo malintencionado de su parte, porque la cercanía con el presidente López Obrador es real, es algo de la que pues algunos zacatecanos podemos dar plena fe. Pero bueno, finalmente lo que yo celebro es la diferencia. Antes de Peña Nieto para atrás, eso se hubiera traducido en gases lacrimógenos, golpeados, desaparecidos, encarcelados, procesos penales. Y si no, recuerde la matanza en Nochistlán, Oaxaca, porque los zacatecanos también tenemos otro Nochistlán. En Nochistlán, Oaxaca, una protesta muy similar fue reprimida de una manera muy salvaje, sin estar presente el presidente de la República, pero a la misma organización, a la CENTE. Ahora el presidente, en mi opinión, dio una lección de democracia, en donde no se sometió al grupo de provocación, pero tampoco reprimió. Es decir, estaba en las instalaciones militares, en la sede de la séptima región militar del estado de Chiapas, la zona militar. Hubiera sido algo que los defensores del régimen pasado no lo pudieran reprochar con autoridad moral, porque de Peña Nieto para atrás todos lo han hecho. Pero de todos modos, son muy amnésicos y seguramente sí lo hubieran hecho. Pero lo que yo celebro es las dos cosas. Uno, que no haya reprimido. Por ese México luchamos, por tener un poder público que no reprima las protestas y que no se haya sometido. Esto es algo que deja una lección que ojalá entiendan los gobernantes que, como Silvano Aureoles, hace unos cuantos meses fue testigo de una escena de protesta donde le pedían vigilancia en un municipio michoacano. Iba acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, por el secretario del viajan con séquito y él se baja a agarrar a golpes al profesor que encabeza la protesta. Fue delante de todos. Iracundo. Creo que hay una gran diferencia en esa historia. Es otra etapa la que está viviendo México. La respuesta del poder de reprimir a quien expresa descontento legítimo o no es algo que no debe existir. Y el mismo respeto el mismo trato respetuoso que recibió Frena
cuando se instala en el Zócalo, cuando hace sus paseos sabatinos, ahora la gente lo recibe, el mismo trato respetuoso. Creo yo que las bases magisteriales del CENTE, que han dado luchas muy importantes y dignas, tendrán mucho que preguntarse acerca de quiénes los llevan a ese terreno. ¿Gana la gente? No, la gente pierde apoyo social, pierde reconocimiento, pierde, regresa débil después de una protesta así. Eh, no creo que se sientan bien siendo defendidos por los que lo están defendiendo. Digo, ¿y defendiendo de qué? De nada, pues no, no se les hizo nada. Pero bueno, esa es la lógica en la que pues vale la pena. Y fíjese, lo que hizo el presidente de la República me hizo recordar a un capítulo de la historia política de Zacatecas, la historia de un profesor Acevedo que fue un acervo crítico del gobierno del Francisco Espartaco García y que en alguna ocasión que frente a Palacio vociferaba, decían las crónicas en términos muy duros, inclusive ofensivos, reaccionó el gobernador y se bajó a encararlo físicamente el gobernador Francisco Espartaco García. Recuerdo también cuando Cervantes Corona hacía frente a la protesta. De repente, tanto el general Pámanes como Cervantes Corona alguna vez nos encararon en medio de la plaza de armas ellos, intercambiando apasionadamente argumentos es decir, dándole la cara a la gente. Darle la cara a la gente es una tradición que no se debe perder. La tenían los antiguos políticos, es algo. Son los gerentes que han llegado a gobernar los que acabaron con esa tradición de darle la cara a la gente, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? De repente a un crítico, oye, decirle, quiero platicar contigo, estás manejando mala información, quiero que publiques mi réplica, pero quiero darte elementos para que valores que estás manejando información equivocada o que tienes un enfoque no sustentado. En fin, ¿qué tiene? Ese es el ejercicio de la política. La impolítica es no hablar. Eso sí, ninguno que no el que detecta que tiene gente, que hay diferencias relevantes, lo busca, lo encara, esa es operación política, lo trata. ¿Para qué? Para que no lo tenga que confrontar en reuniones masivas, en asambleas, ¿sí? Muchas cosas se disipan antes. Ese es trato político. En ese sentido, creo que el gran mérito del presidente López Obrador es recuperar, y desde el principio lo ha hecho, desde que era jefe de gobierno, lo practicó, esa tradición de gobernar de cara a la gente, de no estar rodeado de murallas de guaruras que lo separan de la gente. Bueno, claro, ahorita con las precauciones de las sanitarias nada más, pero también el no someterse. Eso es algo importante, porque nosotros no podemos tener gobernantes chantajeables, porque no pierde el gobernante, perdemos todos. Por eso siempre hay que preocuparse por llevar a los puestos de mando a gente que no tenga cola que le pisen, porque el que tiene cola que le pisen tiene quien lo chantaje. Así de sencillo. Y la víctima del chantaje no es ese gobernante que por tener cola que le pisen tiene quien lo extorsione, lo someta, lo chantaje, sino la sociedad que gobierna es la perjudicada.
Por eso es tan importante el criterio de la honestidad en la política. Porque cuando no se tiene cola que le pise, la gente puede ser echado para adelante. De otra manera, no se gobierna con éxito. En otro orden de ideas, ya terminó Campeche de contarse. ¿Y qué creen? Hubo un solo voto irregular. Uno solo. Es algo digno de celebrarse y hay que felicitar a los que cuidaron, a los ciudadanos que cuidaron las casillas y a las autoridades electorales que operaron la elección de gobernador en Campeche. Creo que eso pues deja en evidencia al movimiento ciudadano porque su candidato para rematar tuvo una reacción impresionante, amenaza de muerte a la candidata triunfadora Laida Sansores en un video que está circulando en las redes, en un plan de bravero de barrio, de matón de cantina, ¿verdad? Que son muy, digo, todos los braveros son unos cobardes. El que verdaderamente es dueño de sí mismo nunca anda con bravatas. Y créame lo que alguna etapa de mi vida conocí ese tipo de gente, porque también fui cliente del Gallito, la añorada cantina de mi juventud. Y el bravero era el clásico que nomás alguien le decía, a ver, ¿tú qué traes? Y se arrugaba, ¿verdad? Pero que llega a la casa a golpear a su mujer. Con ella se desquita. Bueno, eso me hizo recordar el candidato a gobernador del Movimiento Ciudadano en Campeche con un video que decía que su equipo está ávido por ir a cazar al jaguar, en la metáfora que usó. Creo que pues ese individuo deberá ser motivo de evaluación a fondo antes de serlo candidato a cualquier cosa, ¿no? Pero también creo que sale muy parado el Tribunal Federal Electoral que ordenó el recuento total. ¿Sabe por qué? Porque el Movimiento Ciudadano, que fue el que lo solicitó el recuento, lo solicitó parcial. Y el TRIFE dijo, pues de una vez que sea total. De los 22 distritos solicitaban solo 13 u 11. Pero el TRIFE dio más de lo que lo solicitaban. Al estilo de ese juez que le solicita una empresa un amparo y que le da amparo para todas de una vez, ¿verdad? Para defender la industria eléctrica, ¿sí? Para defender a los intereses extranjeros del intento de recuperar el control de nuestra industria eléctrica. Así reaccionó el TRIFE, pero lo que sucedió en Campeche creo que deja en evidencia la parcialidad del Tribunal Electoral. Claro, no es un problema de... Mire, yo no tengo ni... Yo tengo hasta gratitud, pues yo gané. En mi juicio reconocieron que nunca hubo encuesta y le ordenó al partido a que lo admitiera, que rindiera un informe donde pues tuvieron que reconocer que no hubo encuesta. No, no es un problema, es un problema objetivo de la democracia. Creo que el comportamiento que tuvo en ese caso concreto es uno más de muchos, donde dan tumbos, dan bandazos y creo que ese secuestro que muestran están secuestrados por intereses de grupos políticos de otro tipo. No es la ley lo que los guía siempre. Y el INE, pues, ¿qué le cuento del INE? Ya dicta los lineamientos para la consulta sobre revocación o ratificación de mandato. Los acaba de aprobar. Presupuesta 3.800 millones de pesos para esa consulta que tendrá como reto principal juntar el 3% de la lista nominal de ciudadanos mexicanos. Pero bueno, en caso de que el poder legislativo siga con su pachorra,
entonces ya los lineamientos del INE serán las reglas que van a regir en ese proceso que se avecina. Estamos pues en esa en esa bueno, debo ponerle pues en cuanto se comunique la maestra Lula de la Rosa, vamos a conversar sobre el regreso a clases. Hoy inició la prueba del reparto de gas de consumo doméstico, de gas bienestar, esa, ese organismo público que se creó para moderar los apetitos de la especulación con el precio del gas. En cuanto se contuvo el alza, se contuvo la inflación y hoy inició como prueba en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México, la más grande de la Ciudad de México, este, este, esta operación de esta empresa pública fue todo un éxito. Los vecinos, los que acudieron a comprarlo, pues, mostraron un enorme beneplácito. Creo que ese es el camino que va a darle equilibrio a la economía mexicana, es decir, porque pues, nos fuimos de extremo a extremo. Antes teníamos empresas públicas hasta para fabricar patines del diablo y luego nos fuimos al otro extremo de vender todo. Creo que ni tanto que el queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El beneficio que la economía mixta genera es para todos, incluyendo de manera destacada al sector privado. Nunca ha crecido tanto el sector privado como en el periodo de la economía mixta en México. Y ahí están las cifras oficiales que pueden rastrear y van a descubrir que cuando eliminan al sector público de la economía, se cae el crecimiento a una tercera parte del promedio a que había crecido en la etapa de la economía mixta. Pero ese constante bombardeo para el modelo del que impuso el consenso de Washington, que sea ese modelo neoliberal, ¿verdad? Planeado en los Estados Unidos, repartido en el mundo a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ha pergollado a los países por la enorme deuda pública que dejaron crecer, terminó cancelando la ruta virtuosa del crecimiento económico, que es una combinación de tres formas de economía: la pública, la social y la privada. Cuando estamos hablando de economía social, estamos hablando de las cooperativas, estamos hablando de las unidades comunales. Economía social, por ejemplo, hay ejidos en este país que son poseedores de aguas termales y hacen balnearios, hacen un espacio para turistas y se convierte en una fuente de ingresos y es una empresa ejidal, una empresa pública. Hay muchos repartidos en este territorio mexicano, pero también la empresa pública, cuando Teléfonos de México era empresa pública, los costos de ese insumo que es tan importante para la actividad empresarial no se dispararon como entonces. También cuando las acereras, la siderúrgica como las truchas eran del Estado, ¿verdad? Había un dinamismo en la economía y qué decir con toda esa movilización de pasajeros y mercancía, con con los
¿qué decir de esa economía de los ferrocarriles? Los ferrocarriles fueron un gran avance para el desarrollo, un gran factor para nuestro desarrollo. Estamos recibiendo el enlace con la titular de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. Maestra de la Rosa, muy buenas noches. Muchas gracias por comunicar. Perdón. Pues es que me avisaron primero aquí que ya... Buenas noches. Bueno, perdón. Eso de... Estamos batallando, pero seguramente estamos desconectándonos. Sí. Sí. Maestra, muy buenas noches. Disculpe nuestra torpeza tecnológica. ¿Verdad? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Pues el próximo lunes da un paso trascendente en la vida de México y en la vida Zacatecas. A usted le corresponde encabezar ese paso, el regreso a las aulas. ¿Cuántos van a regresar a las aulas? ¿Sí nos puede describir esto? Sí, comentarle que, bueno, primero agradecer el espacio. Efectivamente, ya el próximo lunes 30 de agosto damos inicio con el ciclo escolar 2021-2022 y como lo mandató la Secretaría de Educación Pública, el presidente de la República también, Andrés Manuel, de que se pudiera comenzar con las clases presenciales. Zacatecas, pues no será la excepción, pero obviamente como está establecido en el acuerdo y en el decreto que ya es conocido en el Diario Oficial de la Federación, tiene que ser un regreso cauto, un regreso seguro, un regreso ordenado y sobre todo un regreso voluntario para madres, padres de familia, quienes decidan que sus hijas e hijos puedan estar ya en las instituciones educativas. Es por ello que esta semana comentarle que estuvieron trabajando a través de los consejos técnicos escolares para que los colectivos escolares fuesen quienes decidieran, porque la Secretaría de Salud, tanto la federal como la estatal, quienes nos dieron el sí para poder aperturar las escuelas que cumplieran los protocolos establecidos. ¿Para qué? Para que el riesgo de contagio sea el mínimo dentro de las aulas. Y para ello se deberá considerar en las aulas el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia es fundamental, las aulas que sabemos que son de diferentes tamaños en todo lo largo y ancho de nuestro estado, pues nada más se podrá atender a las alumnas y alumnos que tengan la posibilidad del aula para que se cumpla la sana distancia. Es decir, habrá aulas que tengan 8 alumnos, otras que tengan 10, otras que tengan 12, máximo 15 de acuerdo a las medidas que tenga el aula. El lavado de manos constante y, por supuesto, la ventilación en las aulas, que son los protocolos específicos que nos piden se cumplan a cabalidad para que podamos tener un riesgo de contagio mínimo en las aulas. Por ello, la importancia de que todas y todos como comunidad escolar actuemos con gran responsabilidad, que desde casa iniciemos el primer filtro para que papá, mamá o tutor podamos revisar que nuestras hijas, nuestros hijos no tengan ningún síntoma de alguna enfermedad respiratoria, que no hayan estado en comunicación con alguien que dio positivo a COVID y que aunque no tenga síntomas, pues si estuvo en contacto no hay que llevarlo durante 14 días naturales
Es decir, que todas y todos tengamos esa gran responsabilidad para que este regreso a las aulas pueda ser de esa manera segura. Y aquí, pues, comentarles que en educación básica, de lo que estuvimos ya monitoreando durante esta semana, estamos hablando que más o menos alrededor de un 50-60% de las instituciones educativas van a regresar de esta manera presencial y las demás continuarán a distancia, porque como bien lo dijo también la secretaria de Educación Pública, y se va a seguir con la estrategia de aprende en casa para que mamá, papá o tutor que aún tenga pues algún temor o que decidan que no es ahorita el momento, sus hijas e hijos puedan ser atendidos desde casa con la estrategia de educación a distancia. ¿Qué criterios van a utilizar para decirles a unos que sí y a otros que no? Porque el salón de clases no da para que entren todos. Claro, la organización que están llevando a cabo las maestras y los maestros con quienes hemos tenido constante comunicación es que ellos determinaron primero, han tenido comunicación a lo largo de más de un año, 4 meses con papá, mamá o tutor de manera con su celular, vía WhatsApp, y ellos ahorita ya saben de su grupo quiénes regresan de manera presencial y quiénes continuarán trabajando a distancia. De quienes regresan de manera presencial, ellos ya hicieron subgrupos para decir, el primer día van a venir tantos alumnos, ¿qué están considerando? Se le está dando prioridad a quienes tienen hermanas y hermanos para que la familia no tenga que ir un día con un niño, otro día con otro, sino que el mismo día les corresponda ir a quienes tienen hermanos y evitar la movilidad de más familias. Eso es algo que se está considerando en las instituciones educativas. Y a partir de ahí, con esta primera consideración, ya ellos determinan si son 6 o 7 alumnos, hay quienes dicen, bueno, por apellido, o hay quienes dicen, nosotros de acuerdo a la revisión que hicimos, pues primero vamos a atender a los alumnos que de acuerdo a una evaluación que se realizó al final de ciclo, son quienes podemos atender primero el lunes y martes y a los otros el miércoles y jueves, o lunes y miércoles y martes y jueves. Es como ellos lo están determinando, cada docente de grupo. El magisterio y el personal de apoyo ya está vacunado. Todo el sector educativo, debo decirle que aquí en Zacatecas se tuvo una gran respuesta por parte del sector educativo cuando fue la jornada de vacunación. Es decir, nosotros avanzamos con el 99.6% del sector educativo y revisando quiénes faltaban, eran personas que ya habían sido vacunadas cuando por la edad que tenían se les fue convocando. Entonces, están vacunadas y vacunados todas y todos en el sector educativo. ¿Qué actitud sí? Se cortó un poquito, no alcancé a escuchar la pregunta. Me decía que qué actitud. ¿No me escuchan? Ya le escuchó un poquito mejor. Como la imagen. Le pregunto, Se corta un poquito, no se alcanza a escuchar. sí, sí, sí. Pues es que el internet el que nos está jugando, o sea, que a veces nos tiene la culpa, factor de y que
Esta palabra. Maestra. Sí, ya lo escucho. Perdón. ¿Cómo están reaccionando los padres de familia? Comentar que nosotros realizamos ya en esta semana otro sondeo, habíamos realizado uno antes de salir de vacaciones y por supuesto que la respuesta era diferente. En Zacatecas teníamos otras condiciones, estábamos en semáforo verde y aunque ahora ya la actividad educativa se ha vuelto una actividad esencial, hay temor claro, en todo el sector educativo, en la comunidad escolar. No podemos decir solamente que en maestras o maestros o que en papá, mamá. La verdad es que sí hay pues algo de incertidumbre porque pues sabemos que ahorita estamos viviendo por una nueva cepa y que a pesar de que están vacunados, eso pues no nos vuelve inmunes. Por ello, la importancia de estar cuidando y atendiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud. Hay buen ánimo, pero también existe ese temor. Por eso hay quienes han decidido no enviar a sus hijos todavía el lunes, sino esperar a ver qué va sucediendo y en base a ello ya poder llevar a su hija o a su hijo a la institución educativa. Nosotros estaremos monitoreando diariamente. Hay una gran coordinación, eso es importante, con toda la estructura educativa, asimismo también con el sector salud, para que podamos estar comunicados y atendiendo lo que vaya surgiendo. Yo espero de verdad que actuando con esa gran responsabilidad que a las zacatecanas y zacatecanos nos debe caracterizar, pues podamos cumplir los protocolos establecidos y eso de verdad no lo digo yo, lo dicen los expertos en salud, quienes fueron los que nos validaron los protocolos sanitarios y las medidas que debemos tener en las escuelas. Ellos nos dicen, siguiendo estos protocolos, de verdad se reduce en mucho el riesgo de contagio en las aulas. No hay acceso a los espacios libres, por ejemplo, a dar clases al aire libre. Claro, se podrá en algunos lugares, ¿no? Sí, es correcto. Sobre todo se privilegiarán esos espacios libres y en las jornadas, porque habrá jornadas reducidas y jornadas regulares de acuerdo a la determinación de los colectivos. Y por supuesto también que esos espacios libres se van a usar para que también cuando los alumnos salgan, lo que se les ha pedido es que se vayan creando grupos burbuja. Es decir, el docente con sus alumnos que van de manera presencial, si van 6, si van 8, cuando salen del aula, que sea solo con ellos, evitar por lo pronto la interacción con otros grupos escolares para que justo se evite este contacto. Eso es importantísimo, el poder lograr crear los grupos burbuja dentro de las instituciones educativas. No habrá recreo. Tendrá que ser escalonado. Donde la jornada es regular, los recreos son escalonados, que ya lo tienen los directores previsto y ya ellos han definido a qué hora estarán saliendo de acuerdo a los grupos que están para generar que estén aislados y que no estén todos juntos. ¿Es recuperable el tiempo perdido por la pandemia? Sabemos sin duda que pues obviamente nada, yo lo he dicho y lo reitero con usted, nada suple a un maestro en el aula. Y por supuesto que este tiempo que hubo esfuerzos extraordinarios, hay que decirlo, ustedes también son testigos de ellos, no solamente de maestras y maestros, de directivos, de personal de apoyo y asistencia a la educación, sino también de mamá, papá o tutor, que han sido pilares fundamentales para poder continuar trabajando desde casa cuando estuvimos con la estrategia de educación a distancia. Y de verdad un gran reconocimiento y agradecimiento por ese esfuerzo extraordinario. Y a pesar de que sabemos que hubo no los logros que hubiésemos querido alcanzar porque no fue un ciclo escolar presencial, pero también yo destaco los logros obtenidos con ese esfuerzo extraordinario que se realizó por parte de quienes forman la comunidad escolar. Y se tendrá que seguir trabajando para que se pueda lograr y alcanzar eso que no se tuvo durante el ciclo escolar 2021. Hay quienes dicen que tomarán 2 ciclos escolares, hay quienes dicen que puede ser menos o quienes dicen que puede ser más. Nosotros lo que debemos hacer es seguir trabajando con ese ánimo, con ese entusiasmo y sobre todo con ese gran compromiso que implica ser parte de un sector tan importante que sin duda es fundamental para una sociedad. ¿Tiene usted alguna idea aproximada de qué porcentaje del alumnado zacatecano tiene acceso a la educación a distancia?
y cuál está definitivamente excluido de esa posibilidad? Pues sobre todo comentar que incluso cuando se suspenden las clases presenciales el 20 de marzo de 2020, su servidor era subsecretaria de Educación Básica. Y cuando esto se da y que se concluye el ciclo escolar a distancia en julio y que inicia el 2021, empezamos a realizar algunos recorridos por las diferentes regiones educativas para poder darnos cuenta de realmente dónde teníamos esas grandes brechas de desigualdad, donde no llega la señal televisiva, donde no llega la señal de internet o la señal que llegaba y se podían ver los canales, las familias tendrían que estar pagando para que pudieran tener el acceso a esas clases televisivas. Es por ello también que se determinó que se pudiera estar trabajando a través de cuadernillos y que no implicara un gasto extraordinario para las familias el que pudieran estar trabajando los contenidos educativos. Y en las comunidades más alejadas, más remotas, como estamos hablando el caso de Mazapil, de Concha del Oro, de Melchor Ocampo, unas de Valparaíso, de Villa de Cos, de Pinos, que fue donde estuvimos haciendo los recorridos, y pues estamos hablando de que tenemos alrededor de un 30% de la población educativa que no tiene forma de poder tener conectividad. Muchísimas gracias, estaremos pendientes y a la orden en lo que podamos ser útiles. ¿Desea usted agregar algo? Muchas gracias, de verdad, les agradecer el espacio y sobre todo también esa disposición que usted siempre tiene para poder sumarse a las causas tan significativas para la sociedad. Entonces, segura estoy que sin duda sus aportaciones siempre serán muy, muy valiosas y yo también quedo a la orden. Muchas gracias y buenas noches. Muy amable por haber accedido a esta solicitud. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra secretaria de Educación Pública en el estado de Zacatecas, que pues, nos informa sobre el paso que vamos a dar la próxima semana. Es un paso que es muy difícil de posponer, pero yo me pregunto, y no lo he visto que en alguna parte del mundo se esté pensando, y si como respuesta a la necesidad de recobrar el tiempo se volviera a la etapa de ir a la escuela también los sábados, turnos en la mañana, turnos en la tarde, si de alguna manera, algún mecanismo de compensación que nos haga aminorar el enorme daño que significa. Imagínense 30% de la población escolar zacatecana sin acceso a la educación a distancia porque no tiene teléfono, porque no tiene conectividad con internet, no tiene televisión. Un porcentaje muy elevado de niños zacatecanos que están alejados de esa posibilidad. El daño es terrible. Creo que la humanidad no ha inventado mejor ruta para mejorar la calidad de vida de los pueblos que la educación. No hay otra. Apostar por la educación siempre es apuesta correcta. Y nosotros siempre estamos pensando en más dinero, más dinero, más dinero. Pero no será llegado el momento de más tiempo. Vamos. Hay ocasiones en que los cambios no han sido para bien, que algo que funcionaba se echó a perder con un cambio. Y creo que en el terreno de la educación en estos momentos es difícil la utilización intensiva de los espacios escolares. ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de en un espacio social determinado tener 2 secundarias, tener un turno en la mañana y un turno en la tarde. Es inclusive la nocturna, ¿verdad? Alguna vez nos tocó participar en la sobrevivencia de opciones de preparatoria nocturna, siendo parte de voluntarios, de maestros voluntarios. Y con el paso del tiempo, hay destacados profesionistas que fueron nuestros alumnos en la nocturna, y ahorita son figuras públicas. Gente que trabajaba y estudiaba
le daban la oportunidad a la gente que después de una jornada de trabajo fuera a la escuela. Esto es algo que sería justo haber desaparecido. Vale la pena que reflexionemos porque creo que todo debe estar a revisión. En ese sentido, de lo que debe estar consciente el mundo, no nada más México, es de que el daño a los niños ha sido terrible. El daño a la población escolar en el mundo, inclusive a los que tienen todas las condiciones para la educación a distancia. Aún ellos, ¿sí? Aún ellos han tenido que sacrificar, han recibido daño. Imagínense a la gente que no. ¿En cuántos hogares hay una computadora donde los padres no saben cómo se usa? Solo los hijos. Los padres tendrán la posibilidad de supervisar que el hijo esté aplicado en el tema. En fin, hay muchas interrogantes, pero bueno, para no seguir prolongando ese enorme daño a la niñez, en el mundo ya todo el mundo está regresando a clases en plena tercera ola, ¿sí? No están regresando nada más aquellos que, como digamos en Chiapas, para hablar de Chiapas, Chiapas está en semáforo verde, ¿sí? Todas mangas, ¿no? Eso no tiene ningún problema para vivir, no tiene ese grado de riesgo. Claro, eso no quiere decir que no lo pueda adquirir, pero no todo el mundo está igual. Aquí ya hay varios estados en semáforo rojo. Zacatecas tiene cifras de contagios muy elevadas. La verdad, estamos en una rachita de intensidad de la oleada, pero no se puede seguir estrangulando a la niñez. Yo estoy convencido que ese paso lo debemos dar muy vigilados, desde luego, muy observado, muy pendiente, y ojalá se socialice rápidamente la información que permita corregir inmediatamente las cosas, y ahí donde sea necesario, pues suspender, se suspende, ¿no? Pero también aquí es importante otro elemento. ¿Por qué las actividades recreativas no son desalentadas, las privadas? La verdad es que hay jóvenes que cada fin de semana se van al reventón. Piensen que les van a poner falta, ¿verdad? O les van a cobrar multa si no se van al bar en la noche a, a la parranda con los amigos. ¿Por qué? Porque están en la edad en que el riesgo se minimiza. Todos hemos pasado por la edad de la imprudencia, pero hay que estarles haciendo un llamado porque son los que están cayendo enfermos. El virus se está ensañando justamente con ese segmento que es mucho de discotecas, mucho de bares, muchos de paseo nocturno. Hay que hacerle consciente de que si el joven además está dotado para resistir por las condiciones que tiene, que no los enferma de gravedad, pues va a enfermar a quien vive con él. A lo mejor quien vive con él tiene vulnerabilidad por alguna enfermedad. A lo mejor es diabético, hipertenso, ¿verdad? Simple y sencillamente adulto mayor, tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces creo que es muy importante que estemos llamando. El lunes tenemos una cita muy importante. Es lo más trascendente que tenemos en la agenda los zacatecanos, el regreso a las aulas. No hay ningún otro tema que merezca tanta atención como este regreso a las aulas, que será a partir del próximo lunes, y que bueno, pues la gente que definitivamente no se va a... Ojalá que la gente que decida que sus hijos todavía no van, sí tenga las condiciones para la educación a distancia y en la interacción con los maestros puedan sacar adelante. Pero bueno, el tiempo perdido es serio y yo estaría planteando una reprogramación del tiempo, porque uno está acostumbrado a juzgar la vida pública
nada más por el ángulo del dinero. Y creo que es muy importante entender que el tiempo es un bien público que también debe ser utilizado creativa y disciplinadamente. En otro orden de ideas, ven, el panorama, ya ve que el presidente de la República está dando a conocer las cifras de los delitos estado por estado. Para ello comparecen todos los altos mandos relacionados con el tema. Hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que prácticamente todos los delitos en Chiapas están a la baja. El secuestro, el robo a transportistas, el robo en transporte, homicidios dolosos, delitos de alto impacto, extorsiones, trata de personas y violación. Son los delitos que van a la baja en el estado de Chiapas. Claro, es un estado donde tan solo de elementos de seguridad hay 14.429, de los cuales del ejército son 9.285 elementos, de la Marina 1.794 y de la Guardia Nacional 3.350 elementos. Y anuncia los planes de 6 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional para el siguiente año en distintas regiones de Chiapas, como son Cintalpa, Arriaga, Acayucagua, Solistahuacán, Palenque y Altamirano. Pues bueno, esa es la situación. Y creo que aquí yo estoy haciendo un llamado a que vea las notas nacionales, ¿verdad? Relacionadas con el tema de seguridad. Se están dando estado por estado, desglosados delito por delito, y algo que no comunica mucho la prensa es que hay la tendencia nacional es a la baja, prácticamente de todos los delitos, señaladamente del secuestro, que seguramente es un delito atendido prioritariamente por razones obvias, pero que debemos tener pues muy presentes los zacatecanos. ¿Hay una estrategia de seguridad? Sí, hay una estrategia de seguridad, pero lo correcto o lo incorrecto de esa estrategia lo van a dar los resultados. Bueno, yo lo invito a que siga con atención las cifras de estado por estado, porque nosotros estamos muy por encima del promedio nacional. Es algo que pues que lamentamos, pero que pues no podemos negarle. Hay la iniciativa local. Quiero comunicarle que en Zacatecas hay zacatecanos que desde el principio han dado una lucha, a veces solitaria, a veces acompañada por los desaparecidos. Hoy se comunicó conmigo el que ha dado la cara por los desaparecidos, el sociólogo, profesor universitario jubilado Ricardo Bermeo, que me pide que dé a conocer esta iniciativa. Se la leo textual. Como parte de una convocatoria a nivel nacional del movimiento por nuestros desaparecidos en México, en el que participamos los 3 colectivos locales zacatecanos y Zacatecanos por la Paz, Amor, Esperanza y Lucha Zacatecas y Familias Unidas en Busca de una Esperanza, estamos convocando, junto con el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda, para conmemorar el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que es el 30 de agosto. Si bien nosotros decidimos hacerlo este sábado 28, como en Querétaro
o como otros el 29 o el 30. Se realizarán estas acciones espejo de diversas formas en los distintos estados, en la plancha del Zócalo, con ropa tejida y teñida, en otras con tejidos a mano, etc. En Zacatecas, por la situación de la pandemia, decidimos limitarnos a realizar únicamente esta acción simbólica, solicitando donaciones de ropa usada y con esa ropa trazar con grandes letras de la pregunta ¿dónde están? Seguido con otro elemento de la cifra 90,000, para después fotografiarla con ayuda de un dron y que esa imagen fuera la forma de expresar simbólicamente nuestro compromiso para continuar con la búsqueda de los seres queridos desaparecidos. Para muchas familias que en Zacatecas y en todo en México continúan infatigablemente buscándolos. Algo muy importante, después de realizada esta acción simbólica, esa ropa donada se distribuirá entre familias que se encuentran en situación económica crítica. Motivados por este doble propósito, nos interesa mucho invitar encarecidamente a todas las personas de buena voluntad a ir con su coche de 3 a 6 de la tarde para donar bolsas de ropa usada. Agradecemos muy especialmente a las compañeras de los colectivos feministas y a otros compañeros de colectivos y organizaciones que solidariamente nos han apoyado, ahora de nuevo una vez más, y han estado pidiendo a sus amigas y conocidos ropa usada para donarla o nos han avisado que pasarán a dejarla a la Plaza de Armas a partir de las 3 de la tarde de mañana sábado. Por la situación de la pandemia, no estamos convocando a una concentración masiva. Esperamos estar un grupo de familiares y personas que sean solidarias con los familiares y 2 artistas que ya en la acción simbólica del año pasado nos acompañaron, aplicando las medidas sanitarias de protección a la salud. Estaremos allí llueve, truene o relampaguee, colocando 2 toldos para en caso de lluvia recibir de todas formas esas donaciones y poder beneficiar de ese modo a niñas y niños, a jóvenes y a las familias que se encuentran en situación económica crítica. Agradecemos de todo corazón a todas y a todos los que asuman realizar este significativo gesto. Se den una vuelta y dejen su donación. Haciéndolo se solidarizan con nuestra lucha para encontrar a los seres queridos desaparecidos que nos han dejado un dolor inextinguible. A miles de familias en Zacatecas y en México. Continuaremos buscándolos hasta encontrarlos. Y aquí vienen, pues, las siglas de los colectivos zacatecanos que están en este noble compromiso. Le invito a que acudamos. Una camisita, un pantalón, lo que pueda. Pero le invito a que no quitemos el dedo del renglón. Hay mucho más de 1,000 familias zacatecanas que padecen la pena negra de uno de sus miembros desaparecido. Ese dolor es un dolor que nos debe doler a todos. Gracias por todo. Pase un grato fin de semana, yo me lo propongo y hasta el próximo lunes. Pásenla bien.